Dicen que mi corazón se detuvo por 12 segundos. Eso me contó la enfermera después mientras ajustaba el suero y pasaba su linterna por mis ojos. Te perdimos, dijo con demasiada calma. Pero entonces escuchamos su llanto. Y de alguna manera regresaste. No recuerdo ninguna luz ni el túnel del que siempre habla la gente. Recuerdo el silencio. Y luego la recuerdo a ella, Sofía, gritando, con el rostro enrojecido y furiosa. Luché por regresar a ese sonido, como quien nada desesperado hacia la superficie tras estar demasiado tiempo bajo el agua. Me la pusieron en los brazos mientras aún iba y venía envuelta en una de esas mantas finas de hospital, con sus pequeños puños apretados en desafío. Llegó a este mundo exigiendo su lugar. Y yo se lo di. Le di todo. Es curioso lo que recuerdas cuando tienes 74 años y esperas un mensaje que debió llegar hace tiempo. No se me escapa la ironía, casi muero para traerla al mundo, y ahora sentada aquí en el zumbido tranquilo de mi cocina, no estoy segura de si quiero volver a entrar en el suyo. 6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Sofía me habló por última vez. Ni una llamada, ni una tarjeta para mi cumpleaños. No vino para el Día de Acción de Gracias. No preguntó por mí durante la tormenta de hielo cuando estuvimos sin luz 2 días y dormí bajo 3 cobijas con una linterna en la mano. Nada. Hasta hoy. Su mensaje iluminó mi teléfono con la calidez de un aviso de impuestos. Cena. Jueves. 6 de la tarde. Por el Día de las Madres. Sin emojis. Sin un te quiero. Ni siquiera mi nombre. Solo 5 palabras cortantes. Eficientes. Frías. Lo miré por un largo rato, con el pulgar sobre la pantalla sin saber qué quería de mí. Una aparición. Una actuación, un público, no se sentía como una invitación. Se sentía como una orden. Aún así, una parte de mí cansada, leal, todavía creyente en milagros, comenzó a sacar la receta de las galletas de limón antes de que me diera cuenta. Las que ella amaba de niña, las que robaba del estante cuando creía que no la veía. Encontré la charola de cerámica que hizo en 3er grado con flores torcidas y su nombre grabado en letras desiguales. No la había usado en años, pero la lavé, la sequé con cuidado y la cubrí con papel encerado. Viejos rituales para nuevas heridas. Afuera, el viento sacudía el comedero de pájaros en el porche. El cielo estaba gris. Mis manos dolían un poco más de lo usual por el frío. Había olvidado tomar mi medicina para la artritis otra vez. 12 segundos sin latidos. Y volví. Ahora no estaba segura de si debía ir. Y sin embargo, sabía que lo haría. Porque las madres siempre regresan, aunque no deberían. El camino de entrada estaba impecable. A Sofía siempre le gustó causar una buena primera impresión. El césped estaba cortado al ras, los arriates perfectamente cubiertos de mulch. Hasta los cojines del porche parecían recién esponjados. Me quedé allí un momento con la charola de galletas de limón en la mano, sintiéndome como una reliquia en exhibición. Ella abrió la puerta antes de que tocara. «Hola, mamá», dijo sonriendo con los labios, no con los ojos, puntual como siempre. Sofía vestía cachemir color marfil y un labial del tono de un cuarzo rosa. Su perfume me golpeó antes que sus brazos, intenso, caro, asfixiante. La dejé abrazarme, sus dedos apenas rozaron mis hombros antes de que se apartara. «Traje tus favoritas», dije levantando un poco la charola. Que parpadeó. «Oh, gracias». La tomó con 2 dedos y se alejó sin mirarla. Catalina también trajo postre, pero estoy segura de que Luis las va a disfrutar. La seguí. La casa olía a cítricos
Y algo más dulce, algo artificial. Música clásica sonaba suavemente desde bocinas ocultas. Todo estaba tan cuidado que parecía entrar a una revista de decoración. Luis salió de la cocina con una camisa de lino blanco, las mangas arremangadas, como si fuera un influencer de estilo de vida. Ahí está la reina, dijo alegremente, sosteniendo un vaso con un líquido rosa pálido. Martini de flor de saúco. Para ti, Mariana. Lo acepté, pero no bebí. Sofía estaba cerca observando con demasiada atención. Sus ojos no estaban en mi rostro. Estaban en mis manos. Y justo detrás de su hombro, en la isla de mármol, había un teléfono inclinado hacia arriba, colocado con cuidado, casi a propósito. Miré el vaso. Luego el de Luis en la encimera. El suyo tenía un poco más de hielo ligeramente derretido. En realidad, dije con suavidad, ¿te importa si tomo el tuyo? Soy algo especial con la dilución. Se rió por compromiso y me lo dio. Le di el mío. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? No bebí. Nunca tuve la intención. La sonrisa de Sofía tembló, pero se recompuso. Vamos a sentarnos, dijo guiándonos al comedor como una anfitriona en piloto automático. La mesa estaba puesta para 6. La luz de las velas titilaba junto a cubiertos relucientes. Su hija Emma ya estaba sentada junto a Catalina y su esposo. Todos parecían posados. La conversación zumbaba cortésmente escuelas impuestos el Tesla nuevo de alguien. Luis reía demasiado fuerte. Sofía ofrecía vino como si fuera una comunión. Y sin embargo, bajo la superficie, lo sentía un guión esperando su señal. Dije poco, solo observé. No solo a ellos, sino la disposición de las cosas, el ángulo de ese teléfono, la forma en que la mano de Sofía apretaba su servilleta. No era una cena, era una producción. Y yo no era la invitada, era el tema. El aire nocturno se pegaba a mí cuando volví a casa. Estaba más oscuro de lo que recordaba, aunque dejé una lámpara encendida en el pasillo. Todo estaba quieto, sin música, sin luces curadas, sin risas apretadas en la garganta. Solo silencio. Mío. Dejé la charola en la encimera, las galletas intactas. No me molesté en desenvolverlas. El aroma a limón de repente se sentía artificial como todo en esa casa. Me quité los zapatos y caminé por el pasillo, dejando que el silencio llenara mis oídos. En el estudio encendí la lámpara del escritorio. Su luz cálida iluminó las vetas de nogal del escritorio que Jorge me regaló en nuestro 10º aniversario. Pasé los dedos por un rasguño en la esquina, recordando a Emma de niña dibujando soles con marcador permanente en la superficie. Abrí el cajón inferior y busqué la llave. Estaba cosida en el forro de mi bolso, una cosa de latón pequeña, más pesada de lo que parecía. Siempre la llevaba conmigo, no por miedo a que me la robaran, sino por miedo a olvidar. Olvidar lo que había hecho, lo que había dado. El candado hizo clic. Saqué la carpeta roja. Era gruesa, gastada en las esquinas. Pestañas y post-its sobresalían como un bosque de recuerdos. En la parte superior, con mi letra cuidadosa, fideicomiso de Sofía. Lo había etiquetado en tinta negra a propósito. No regalo, no apoyo, fideicomiso. Adentro había años 15, para ser exactos, de estados de cuenta, confirmaciones y recibos de transferencias. Pagos de colegiatura para la academia privada de Emma. Transferencias para la hipoteca de Sofía y Luis. Cheques de 5 cifras para renovaciones de cocina, mejoras de baño. Incluso ese ridículo horno de pizza al aire libre que Luis insistía era una inversión en tiempo familiar. Mi nombre estaba en cada línea, mi dinero en cada rincón de sus vidas. Hojeé hasta el primer documento
el contrato firmado con mi abogado patrimonial cuando Sofía recién se casó. Había insistido en una sola cláusula no negociable. El otorgante se reserva el derecho absoluto de terminar todos los desembolsos a voluntad. La había resaltado en amarillo, circulada con pluma. Nunca la había necesitado hasta ahora. Miré la frase como si fuera un salvavidas, o tal vez un cuchillo. No se sentía como venganza, se sentía como llevar la cuenta. Y en algún lugar entre esos números y firmas notariadas estaba la verdad que importaba más que cualquier disculpa. Nunca fui solo una madre, fui su cimiento, y estaba harta de ser invisible. La luz de la mañana se filtraba por las persianas suave e indiferente. Preparé una tetera de manzanilla aunque apenas pasaban de las 7. El sueño había sido ligero, un enredo de medios sueños y largos ratos mirando el techo. No necesitaba cafeína. Necesitaba claridad. A las 8 todo estaba en orden. La carpeta roja estaba abierta en el escritorio. Cada página clasificada, etiquetada, fechada. Mis lentes de lectura reposaban a un lado como centinelas. Tomé el teléfono y marqué de memoria. No necesitaba buscar el número, nunca lo había usado, pero nunca lo olvidé. Un número para emergencias. Hoy era el caso. Kimmy Fenton, habla Sandra. Buenos días, Sandra. Mariana López. Necesito hablar con Daniel Kim. Es urgente, pero no una emergencia. Una pausa. Luego, por supuesto, señora López. Un momento. Estática. Un clic. Luego su voz. Mariana dijo cálidamente: ¿Cómo estás? Estoy lista, Daniel, dije con firmeza. Cláusula 14b. Efectiva de inmediato. Otra pausa. Pero él sabía. No pidió detalles. Habíamos redactado esa cláusula juntos hace más de una década por mi insistencia. ¿Estás segura? Sí. Todo. La hipoteca, los depósitos mensuales para el préstamo del coche, la línea de crédito. Todo suspendido. Estuvo callado un momento. Luego, entendido. Y la colegiatura de Emma. Eso sigue. Pero de ahora en adelante, quiero que se pague directamente a la escuela. Sin intermediarios. Sin riesgos. Ni un peso pasa por sus padres. Listo. Iniciaré el trámite hoy y notificaré al banco. La orden de suspensión estará activa al mediodía. Gracias, Daniel. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy clara, dije. Y eso es más que suficiente. Colgamos. Me quedé sentada un rato viendo a un colibrí revolotear alrededor del comedero afuera. La casa estaba en silencio, pero no pesado. Se sentía diferente. Menos como esperar, más como elegir. No habría explosión, ni anuncio. Solo el sonido quirúrgico y silencioso de cerrar una llave a mitad del flujo. Volví a poner el teléfono en su base, cerré la carpeta y la guardé en el cajón. Luego abrí la despensa, saqué una caja de bolsitas de té de manzanilla y metí una en mi bolso. No era para mí. Era un recordatorio, algo suave para llevar mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Lo sentirían pronto, la suave ausencia de algo que nunca pensaron en nombrar. No un castigo, un recalibramiento, un regreso al equilibrio. El teléfono sonó a las 9:12 de la mañana. Estaba doblando toallas aún tibias de la secadora con el aroma a detergente de lavanda flotando en el aire. No corrí a contestar. Lo dejé sonar una vez. 2. Señora López, la voz era cortante, profesional. Habla Meredith Cole de Banco Horizonte Occidental. Llamo respecto a la hipoteca de la propiedad en Avenida Flor de Cerezo 144. No dije nada. Intentamos procesar el pago de este mes, pero fue devuelto sin fondos.
Queremos verificar si hubo un cambio en la fuente de financiamiento. Lo hubo, dije con calma. Ya no manejo esas cuentas. Una pausa. Entiendo. ¿Sabe cómo podríamos contactar al señor o la señora Mendoza? Me temo que no puedo ayudar. Otra pausa, más larga. Bueno. Gracias por su tiempo, señora López. Colgué con suavidad, alicé la toalla doblada y la puse en el cajón. El silencio después se sintió más limpio, como el espacio tras una tormenta cuando todo aún gotea, pero el cielo por fin está azul. A las 10:40 mi celular vibró en la encimera. Luis. Lo dejé ir al buzón de voz, luego abrí el mensaje. Mariana, urgente. Llámame ASAP. Algo pasa con el banco. ¿Sabes algo? Un minuto después sonó de nuevo. Esta vez contesté. Mariana dijo sin aliento. Hubo un error. Dicen que el fideicomiso se cerró. El banco congeló los fondos. Sofía está perdiendo la cabeza. No hay error, respondí. Que lo cerré yo. Tú que no puedes simplemente... Contábamos con eso. Contaban con que me quedara callada. Que siguiera pagando mientras grababan mi confusión como un espectáculo de circo. No respondió de inmediato. Lo escuché respirar como un hombre que por fin se da cuenta de que el suelo no es sólido. Fue un malentendido, murmuró. No dije. Fue una trampa. Y ahora el apoyo se acabó. Tendrán que sostenerse solos. Colgué. A mediodía Sofía estaba en mi puerta. No tocó, golpeó. Abrí lentamente. Estaba allí con gafas de sol enormes y un cardigan demasiado delgado sosteniendo una orquídea de paz envuelta en celofán. Su sonrisa temblaba bajo el peso de todo lo que no decía. Necesitamos hablar, dijo. Imaginé que querrías. Mamá. Su voz se quebró, pero no por tristeza, más bien por frustración. Vamos a perder la casa. Intentaste grabarme mientras me deshacía, dije haciéndome a un lado. Ahora solo estoy apretando el botón de parar. No la invité a pasar. Todavía no. Puso la orquídea en la mesa del porche como un accesorio que ya no necesitaba. Sus manos temblaban. Su voz bajó. ¿Por qué haces esto? La miré a los ojos, los mismos que alguna vez me llamaron superheroína desde el asiento trasero de un Honda Civic. Porque por fin entendí lo que soy para ti. ¿Y qué es eso? Cerré la puerta con suavidad. Tu escenario. El timbre sonó justo después de las 6, suave e inseguro. No esperaba a nadie. Me sequé las manos en un trapo con el aroma a sopa de tomate, aún en el aire, y abrí la puerta. Emma estaba allí con su mochila al hombro, el cabello recogido en una coleta apresurada y los ojos, esos ojos más oscuros de lo que jamás los había visto. Hola, abuela, dijo bajito. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Me hice a un lado sin preguntar por qué. Dejó su mochila en la entrada como si pesara más que solo libros y brillo labial. Le ofrecí sopa, pero negó con la cabeza. Le serví un vaso de limonada en su lugar de la de verdad exprimida a mano, la que tomaba por litros a los 8 años cuando creía todo lo que decían los adultos. Se sentó en la mesa de la cocina en el mismo lugar donde le enseñé fracciones. Sus manos estaban apretadas en su regazo, su boca en una línea. Han estado peleando todo el día, dijo al fin, gritando, por dinero, por la casa, por ti. No respondí. Emma me miró con los ojos entrecerrados, no con sospecha sino con determinación. Vi lo que pasó esa noche, dijo. El vaso, la forma en que mamá te miraba. El teléfono en la encimera no estaba allí por casualidad. Aún no dije nada. Se inclinó un poco como si estuviera a punto de descubrir algo sagrado. Solo quiero saber la verdad, sin rodeos. Asentí, me levanté y fui al estudio. Cuando volví,
Traía la carpeta roja. La vio colocarla en la mesa como si pusiera una caja de cables vivos. La abrí con cuidado, revelando 15 años de mi vida en papel, transferencias, registros bancarios, cheques a servicios hipotecarios, recibos de colegiaturas. Dinero silencioso, sin elogios, sin preguntas. Esta casa, dije, tu escuela, los viajes a Puerto Vallarta, el coche nuevo de tu papá, no salieron de la nada. Yo los pagué, mes a mes, en silencio. Emma hojeó los documentos, sus dedos lentos y reverentes. ¿Por qué nunca me lo dijeron? No pensaron que debían. Su voz bajó. Pensé que éramos exitosos. Estaban financiados. Emma tragó con fuerza. Apoyó la palma en una página con el membrete de su escuela. Tú pagaste incluso esto, asentí. Y lo seguiré haciendo, directamente, no a través de ellos. Me miró entonces no como una nieta pidiendo dulces o cuentos antes de dormir, sino como una chica al borde de la adultez, parpadeando ante una verdad que no pidió. Su voz fue firme cuando habló de nuevo. ¿Los vas a perdonar? Solté un largo suspiro. Esa es otra conversación. No discutió. Solo se quedó en silencio con los ojos en los papeles, absorbiendo el peso de una historia que nadie le había contado. Y por primera vez no me sentí como una reliquia. Me sentí como un libro mayor finalmente abierto. Llegaron exactamente a las 6, como si la puntualidad pudiera borrar todo lo anterior. Sofía traía otra orquídea, esta amarilla, más pequeña que la anterior. Luis venía detrás con una botella de vino tinto, la etiqueta medio despegada. Sus sonrisas eran ensayadas, sus pasos pesados. Gracias por recibirnos, dijo Sofía. Buenas tardes, Mariana, añadió Luis con la voz un tono demasiado alegre. Asentí y me hice a un lado. La mesa ya estaba puesta. No con la vajilla fina ni los cubiertos de plata que Jorge y yo recibimos como regalo de bodas, sino con platos de cerámica simple y tenedores corrientes de los que compras en una farmacia a las prisas. La comida era pollo asado, zanahorias de mi huerto y pan que horneé esa mañana. Sin entradas, sin velas. Solo comida. Honesta, sin adornos. Sofía puso la orquídea en la encimera como una ofrenda de paz. Solo queremos un nuevo comienzo, dijo sentándose. Serví el pan primero pasándolo en silencio. Un reinicio, añadió Luis. Tú sabes aclarar las cosas. Corté mi propio pedazo lenta y deliberadamente, antes o después del aviso de ejecución hipotecaria. La mandíbula de Sofía se tensó. Luis miró su plato. La botella de vino se quedó cerrada. Emma estaba a mi lado observando. Cometimos errores, dijo Sofía tras un momento. Pero lo estamos intentando. Emma levantó la vista de su vaso de agua. Su voz era baja pero clara. ¿Qué pasa si la abuela nunca vuelve a pagar? Las palabras flotaron intocadas. Sofía parpadeó. Luis se movió en su silla. Ninguno respondió. Emma me miró. ¿Seguiríamos viniendo aquí? Seguiríamos siendo familia. Siempre tendrán un lugar aquí, dije suavemente. Pero el amor no se mide en transferencias bancarias. Luis carraspeó pero no dijo nada. Sofía dobló su servilleta con demasiada precisión. No queríamos que llegara tan lejos. Pero llegó, dije. Comimos en silencio después de eso. Silencio verdadero, no del que enmascara resentimientos con masticadas corteses, sino del que cae duro y honesto entre personas que se quedaron sin líneas ensayadas. Nadie tocó el vino. Nadie brindó por nuevos comienzos. Y cuando la comida terminó,
Aún quedaban 3 rebanadas de pan intactas sin reclamar. La tarde siguiente el sol caía suave sobre el vecindario cálido y comprensivo. Estaba sentada en el porche con las piernas envueltas en una manta tejida la de parches disparejos que Emma usaba para jugar a las escondidas. El zumbido de cortadoras de césped lejanas llenaba el aire, pero aquí en el porche todo estaba quieto. Luz llegó como siempre sin tocar, sin pretensiones, con 2 vasos de limonada, uno de los cuales olía ligeramente a vodka. Ya era hora, dijo, dándome un vaso y dejándose caer en la silla a mi lado. Te ves como alguien que por fin se eligió a sí misma. Chocamos los vasos. Por los límites, añadió. Por la claridad, respondí. El hielo tintineó mientras bebíamos no en celebración, sino en reconocimiento. Hay una diferencia. Luz no pidió la historia completa. Nunca lo hacía. Solo se sentó a mi lado mientras la brisa movía la lavanda y los viejos carillones crujían suavemente sobre nosotras. Siempre me gustó este porche, dijo después de un rato. Es el tipo de lugar que te perdona por estar callada. Mi celular vibró en el reposabrazos. Sofía. El mensaje era corto pero filoso. Estás rompiendo todo. Lo miré un momento. Luego tomé el teléfono, mantuve presionado el botón y vi la pantalla apagarse. Luz no miró. No necesitaba hacerlo. Exhalé más profundamente de lo que había hecho en semanas. No dije en voz alta, no para ella ni siquiera para mí, sino para el aire que llevaba todas las palabras que nunca dije. Estoy reconstruyendo, solo que sin ellos. Luz levantó su vaso de nuevo sin hablar y lo encontré a medio camino. Por un momento pensé que podría llorar, no de tristeza, sino de alivio. El que llega cuando tu nombre deja de ser una nota al pie en la historia de alguien más y comienza a ser el título de tu propio capítulo. Desde el patio vi la bicicleta de Emma apoyada contra la cerca. Estaba adentro, probablemente leyendo en el estudio o durmiendo con un libro a medio abrir sobre el pecho. No había pedido irse, no lo necesitaba. Miré el jardín algo descuidado en parte sí, pero floreciendo, obstinado hermoso. Algunas cosas no necesitan poda, solo necesitan espacio, y por primera vez en años recordé cómo sonaba mi propio nombre en mi cabeza cuando nadie más lo decía. No mamá, no abuela, solo Mariana, aún aquí, aún entera, y esta vez completamente mía. El jardín estaba suave en el crepúsculo, con esa quietud que hace que hasta el viento parezca caminar de puntitas. Emma y yo estábamos sentadas en los escalones del porche, su hombro rozando el mío, el aroma a lavanda subiendo con cada respiro. Ella rompió el silencio. ¿Alguna vez la perdonarás?, preguntó. No había acusación en su voz, solo la curiosidad de alguien que aún aprende lo que cuesta el perdón. No respondí de inmediato. Las cigarras comenzaron a sonar a lo lejos, su ritmo llenando los huecos de nuestra conversación. El perdón no es un interruptor, dije al fin. Es un camino empinado y solitario. Y algunos días no sé si lo estoy caminando o solo mirando el sendero desde lejos. Emma asintió lentamente, jalando una hebra de su manga. Ella dice que no sabía que era tan serio. Que ustedes tenían una especie de acuerdo. Solté una risa suave y seca. El único acuerdo fue que yo seguiría dando. Silenciosamente. Sin gracias. Sin preguntas. Nos quedamos en silencio otra vez. Ella sigue siendo tu hija, susurró Emma. Lo sé, dije. Una brisa movió la lavanda y los carillones sobre nosotras dieron una sola nota hueca. Ellos perdieron una casa, dije, quedamente casi para mí. Pero yo
Recuperé algo más grande, mi nombre, dicho en voz alta. No escondido detrás de la vida de alguien más, no reducido a una línea en el presupuesto de las expectativas de otros. Emma tomó mi mano. La dejé. Nos quedamos así mientras la noche se asentaba, las estrellas comenzando a asomarse una por una. Y en ese silencio no sentí arrepentimiento, sentí quietud, resuelta. Porque al final el respeto es la renta que nunca pagaron y ahora estoy cerrando la cuenta